¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de noticiasdigital.net. Seguimos trabajando, vamos a hacer algo para mejorar esta calidad de video y audio, creo que ya va mejorando un poquito, pero bueno, nos faltan algunas situaciones que están ya por llegar. El tema del día de hoy es este mensaje que ha mandado la familia michoacana al gobierno estatal de Michoacán, al gobierno federal de la República, al gobierno aquí en el Distrito Federal, en el sentido de que ofrece la familia michoacana, ofrece este grupo replegarse si es que se garantiza la seguridad en el Estado. Y es que este comunicado que lanza la familia michoacana, híjole, bueno, pues es muy curioso, porque ahí la familia, bueno, pues prácticamente se reivindica todos los actos que ha cometido, dicen que ellos no matan asesinos y que están para defender a los michoacanos y para defender al Estado michoacano. Háganme por favor. Estos grupos, estos escuadrones de la muerte, como se les puede llegar a llamar de acuerdo a algunos estudios, pues hacen este tipo de cosas, se reivindican ellos mismos ante la falta de un Estado y ante la presencia de un Estado fallido. Cuando el Estado no existe, hay un vacío de poder, y ese vacío es inmediatamente tomado por algún grupo, por algún poder fáctico, que en este caso, bueno, fue la familia michoacana. Esto no quiere decir que la familia michoacana sea precisamente una perita en dulce, o sea, como dicen en su comunicado, pues un grupo que únicamente está para eliminar a los narcotraficantes, a los criminales, a los violadores y a los asesinos de Michoacán. De acuerdo a los estudios que ha hecho la PGR, de acuerdo a los estudios que se han hecho pues de distintas autoridades, es evidente que la familia michoacana vive pues también del tráfico de drogas, tiene algunas relaciones con el secuestro, pero aquí lo interesante y lo peligroso es que antes hablábamos de una guerra, prácticamente como una guerra civil en México, que no tenía ideología. Y con este tipo de mensajes que comienza a mandar la familia michoacana, por ejemplo, en donde prácticamente ellos asumen ciertas tareas del Estado y le dicen al Estado que se pueden replegar si ellos hacen bien su trabajo, estamos comenzando a hablar de grupos criminales, de grupos armados, de grupos que tienen el poder fáctico y que son los que verdaderamente gobiernan, que ya comienzan a tener una ideología. El caso de la familia michoacana es muy interesante porque además ellos tienen una ideología pues muy interesante, muy cuestionable, podría ser también desde otro punto de vista, en el sentido religioso. Las personas que están dentro de este grupo pues criminal, porque finalmente así ha sido catalogado, tienen un fanatismo religioso, podríamos decirle como cursos de capacitación espiritual en donde inculcan en sus miembros, en los miembros de la familia michoacana, este fanatismo religioso, estas ideas religiosas, además de pues también un grupo violento, un grupo que termina descuartizando a los cuerpos de las personas que asesina y que finalmente ellos dicen son sus enemigos y son también los enemigos de Michoacán. Aquí el problema, les repito, no es tanto el hecho de que la familia michoacana lance esta convocatoria directa a través de volantes, de mantas, de todo, al gobierno federal y al gobierno local. Aquí la bronca, aquí el pedo, aquí el problema en donde nos vamos a meter en un verdadero problema es en que este tipo de cárteles, en que este tipo de grupos ya comienzan a tener una ideología. Y entonces estamos hablando de que son los que pueden comenzar a querer el poder del Estado ya con ideología. Ellos dicen que nosotros, o sea, ellos sostienen, nosotros como familia michoacana hacemos el trabajo de la autoridad porque la autoridad no lo ha podido hacer. E inclusive dentro de este comunicado critican abiertamente figuras que son anticonstitucionales, que para su grupo son anticonstitucionales y que bueno, pues de cierta forma también tienen cierta razón porque hubo una polémica al respecto, figuras como el arraigo. El arraigo también, bueno, le ha costado mucho a algunos grupos criminales, aunque al final terminan libres. El arraigo es esta figura jurídica en donde toman a una persona y no le abren un proceso penal, simplemente lo arraigan. ¿Qué quiere decir? Simplemente lo encierran legalmente, entre comillas,
durante algunos días, son 40 días y se puede después pedir otros 40 días en lo que se hace la investigación. Famosos, narcos famosos arraigados actualmente, Edgar Valdez Villarreal, la Barba, un narco arraigado, no tiene un proceso penal aún en firme en su contra, está en este momento arraigado y bueno, se está buscando el proceso penal. En fin, bueno, pues ahí está el comentario editorial de hoy. Hoy fue un poquito más cortito. Lo grave, le insisto, en esta situación es que la familia michoacana y otros grupos, que al rato nos enteremos que el cártel del Golfo, que los Zetas, que el cártel de Juárez, que el brazo armado como la Línea, que los aztecas, etcétera, 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 que estos grupos comiencen ya a tener una especie de ideología política. Porque entonces sí ya vamos a entrar en una guerra civil, en toda la extensión de la palabra, por el control real del Estado. Porque el poder que tiene el Estado, el poder que tiene actualmente el gobierno, no se lo cree ni él mismo. Es un poder totalmente debilitado, es un poder en el que no pueden ejercer nada, es un poder dividido, es un poder que simplemente no existe, que no existe realmente, que no está dando ningún fruto y que está haciendo que el Estado se caiga a pedazos. Quien tiene el poder en este momento en el país, en muchos estados, en muchos municipios particularmente, es el narco y son los grupos criminales, y son grupos como la familia, como los Zetas, como el cártel del Golfo, etcétera, etcétera, que en este momento ya la están comunicando así. No creo que esté dentro de las intenciones de la familia michoacana el replegarse, no creo que esté dentro de las intenciones de la familia michoacana el disolver el grupo, y yo creo que más bien es un mensaje muy claro al gobierno federal y al gobierno local, como diciendo, nosotros estamos haciendo la chamba que ustedes no están haciendo y tenemos el apoyo de ciertas poblaciones. Porque así es, hay poblaciones en donde es muchísimo más respetado el narco de lo que pudiera llegar a ser respetado el Estado formal. Así de grave está el México rojo que vivimos día con día. Twitter.com/soy un hereje. Y si quieren entrar al Facebook, facebook.com/noticias digital mx, twitter.com/soy un hereje. Ahí síganos en Twitter, ahí estamos haciendo las actualizaciones pues de estos podcasts y próximamente las actualizaciones de la página de Noticias Digital. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos mañana en otro editorial de Noticias Digital. Hasta luego, cuídense mucho.